¿Verdad? ¿Se ve y se escucha bien? Sí, Álvaro, perfecto. Vale. Bueno, pues Perfecto. vamos a presentar este caso que es bastante peculiar. Una lesión quística pulmonar gigante que hemos tenido apenas hace 1 mes y medio aquí en el hospital. Para que avance. Es que... vale, un segundo. Disculpad, que pensaba que estaba al principio y estábamos al final. Bueno, pues se trata de un niño de 5 años, nacido en Marruecos y recién llegado a España, aunque ya había estado aquí ocasionalmente también, porque el padre vivía aquí, la madre en Marruecos. Entonces, dentro del protocolo de petición de visado para pedir la residencia en España, le hicieron una radiografía de tórax. La verdad es que no he encontrado, tengo pendiente de buscar un poco ese protocolo, el por qué hacen esa radiografía, pero el caso es que encontraron de manera casual una masa quística en el pulmón derecho. No había antecedentes familiares de interés, no había consanguinidad, no tenía hermanos, solamente con animales domésticos, un perro en la casa. Tampoco tenía ningún antecedente personal de interés. Hablaban probablemente de sibilantes recurrentes hasta el primer año de vida. La verdad es que había una barrera idiomática bastante notable con el padre, que no hablaba muy bien, apenas español, y hablaban simplemente en el último año de que a veces se cansaba un poco con el ejercicio, aunque por lo demás pues era un niño normal, que jugaba con el resto de los niños, las cosas habituales, y sí que simplemente también un poco de menos apetito. Con esta radiografía nos lo mandaron a la urgencia, que la vamos a ver ahora mismo, y vamos, la exploración solamente destacaba una hipoventilación en el emitor derecho, no había masa, megalia, y el resto de la exploración era normal. Y bueno, pues esto era nada más y nada menos que la imagen de esta radiografía, que nosotros se repitió al llegar aquí a Granada de nuevo, y vemos pues esta masa gigantesca que prácticamente ocupa más de la mitad del campo pulmonar derecho. El caso es que el niño no traía ningún informe por escrito de Marruecos, pero sí traía impreso este escáner, y bueno, aquí podemos ver un poco otra perspectiva de la lesión. Vemos que no había complicaciones en principio en la imagen que se fueran visualizables, de compresiones patológicas o vasculares o de algún otro tipo. Y bueno, esta es del escáner también de Marruecos que traían impreso. Vemos un diámetro mayor de 9,5 centímetros, contactaba con el ventrículo derecho, con la vena cava superior y con una rama del bronco superior derecho, sin que estas compresiones, este contacto ocasionara compresiones patológicas. Bueno, se le hizo una PCR protocolaria que fue negativa. El control analítico inicial fue normal, tanto la bioquímica como el hemograma, la función renal y hepática. Se le hizo una ecografía de abdomen que fue normal, y la ecografía de tórax al llegar aquí pues no se vio mucho cambio, una leve disminución de tamaño, de 9,5 a 8,5 prácticamente, y sí que se veían algunos ecos sedimentados, pero no había evidencias de membrana ni de sextos, y tampoco pues se evidenciaron signos de complicación. Bueno, esta es la imagen también de la ecografía que se realizó al llegar aquí. Entonces, bueno, no sé si hay algo que tengáis en mente, así a primera vista, que eso venga a la mente. Bueno. Ya que yo creo que Leticia ha hecho una pregunta aquí en el chat. No sé, ¿tú estás viendo eso? No, disculpa, es que no... No te preocupes, no tengo prisa. Entonces, mira, No lo ahí en estoy el chat, viendo. ella creo que está preguntando por serología. Eso es, lo vamos a informar ahora. Al principio, el niño no traía ningún estudio serológico. Nosotros sí que pedimos, ahora lo vamos a comentar. Bueno, sí, simplemente así, aunque el niño ya realmente traía un enfoque diagnóstico, es verdad que no nos supuso
un gran reto diagnóstico, pero bueno, creo conveniente incluir aquí el diagnóstico, los principales diagnósticos diferenciales que se podrían plantear si lo encontráramos en un primer contacto. Y la verdad es que el hecho de que se estuviera ya definido el contenido quístico, pues delimita bastante la situación, porque por un lado pues podríamos desechar la opción de que fuera un acceso pulmonar, de que fuera una tuberculosis, pero bueno, hay otras cosas que en ese diagnóstico diferencial podríamos pensar, como un secuestro pulmonar, un quiste broncogénico, una malformación adenomatoidea quística, son malformaciones broncopulmonares, congénitas, o una equinococosis. Si hacéis alguna pregunta, me podéis decir, por favor, porque no estoy viendo el chat. La verdad es que es la primera vez que participo aquí compartiendo pantalla. Si quieres, se hacen luego todas al final, Álvaro. Se rescatan Vale. las preguntas al final. Vale, perfecto. Bueno, simplemente unas notas de los diagnósticos diferenciales que nos podríamos plantear. El secuestro pulmonar puede ser asintomático, como se trataba a nuestro paciente, a no ser que se infeste. Puede ser también un hallazgo casual en una radiografía de tórax. Y bueno, su tratamiento es quirúrgico y previamente habría que hacer un estudio de la vascularización. ¿Por qué lo podríamos desechar en nuestro caso? Porque bueno, el TAC ya nos indicó que el contenido era puramente quístico, del quiste era líquido, no había imágenes vasculares. Y bueno, puede ser de dos tipos, intralobar o extralobar. Tiene una irrigación, vascularización aberrante, tanto arterial como de drenaje venoso. Entonces, bueno, en ese caso el TAC ya nos descartaba esa vascularización. En cuanto a las malformaciones traqueobronquiales, el quiste broncogénico, pues sí que puede aparecer en las primeras semanas de edad gestacional, suele ser también un quiste solitario. La mayoría de ellos están en mediastino, aunque pueden aparecer en otras localizaciones, tanto excepcionalmente fuera del tórax, pero también pueden aparecer en la pleura o en el propio parénquima pulmonar. Y no suele tener comunicación con estructuras adyacentes. Entonces, bueno, en este caso, si apareciera, por ejemplo, como en esta imagen vemos aquí, como una masa mediastínica paravertebral, habría que hacer un diagnóstico diferencial con un neurobiólogo. Pero bueno, no es fácil. Igualmente los síntomas aquí pueden aparecer o bien por sobreinfección o por compresión de estructuras vecinas. Y bueno, al final también el diagnóstico definitivo se consigue mediante el estudio histopatológico. Por último, otra malformación congénita, en este caso del parénquima pulmonar, que implica tanto tejido displásico como tejido normal del parénquima, en la malformación adenomatoidea quística. Normalmente es un diagnóstico prenatal, ecográfico, y bueno, precisamente como implica el tejido normal, pues sí que prácticamente tras el nacimiento, pues sí suele dar clínica respiratoria, ya sea de dificultad respiratoria, neumotórax, sobreinfección. La resección quirúrgica es curativa también, en prácticamente la totalidad de los pacientes. Y bueno, volviendo a nuestro paciente, pues por esa última inclusión de pensar en una equinococosis quística, se le pidió una serología de equinococcus, una titulación que fue negativa, y bueno, se incluyeron también otras serologías que luego veremos más completas, pero ya os adelanto que fueron todas negativas. Y dentro de ese estudio también se le había hecho un estudio que fue negativo. Bueno, como decía, realmente no nos supuso ¿Podéis cerrar el micrófono, por favor? Sí. Realmente no supuso un gran reto diagnóstico porque, bueno, el niño venía desde Marruecos y al ser una zona hiperendémica, cuando lo vieron allí, a pesar de que no traía ningún informe, pero ya venía con una alta sospecha de que pudiera ser un quiste hidativo. Entre los datos de la historia que nos podrían hacer pensar también, aparte de que tenían un perro, rehistoriando al padre, decía que de pequeño también vivía en una zona rural de Marruecos, que tenían contacto fundamentalmente con perros y algunos animales de granja, pero no de manera directa. Entonces, bueno, se tomó como caso posible, que ahora veremos la definición, y se decidió iniciar albendazol, que es el tratamiento de elección, a esta dosis de entre 10 y 15 miligramos kilo día, en 2 dosis al día. Y bueno, tomó la primera dosis bajo observación
que creo además que Juansa estuvo allí al tanto en esa primera toma. Se dejó unas horas para observarlo por ver simplemente que no había ninguna reacción a ese primer contacto con la medicación. Decir también que la función hepática era normal antes de empezar el tratamiento y que lo ha seguido siendo durante todo el seguimiento. Y se inició el seguimiento conjunto con cirugía pediátrica. Entonces, pues, enfocándolo hacia el quiste hidatídico pulmonar, pues como sabemos, el Echinococcus granulosus es el principal responsable de la hidatidosis en humanos. Esta especie implica prácticamente más del 90%. Afecta al 95% de los 2 o 3 millones de personas que la padecen en el mundo. La OMS la reconoce como una de las enfermedades tropicales desatendidas, pues, por ejemplo, como la enfermedad de Chagas y algunas otras, que bueno, tienen una relativa fácil solución con medidas de salud pública, pero bueno, no se considera primordial a pesar de que realmente afecta a millones de personas e incluso también es endémica aquí en nuestro medio, como ahora veremos. La imagen característica pues son estas lesiones, como hemos visto, de paredes bien definidas, tiene un crecimiento lento que puede ser hasta de años. De hecho, la gran mayoría son sintomáticos y se diagnostican en edad adulta, ya sea por un hallazgo casual, en una prueba de imagen o porque comience a dar síntomas, por ese periodo de incubación que puede ser tan variable desde pocos meses hasta, como estamos diciendo, hasta años. La localización en adultos, la más frecuente es la hepática, pero sin embargo en los niños la más frecuente es la pulmonar, precisamente por esa mayor distensibilidad del parénquima pulmonar en los niños, de alguna manera hace que sea más fácil el asentamiento y desarrollo de los quistes en el pulmón. Y bueno, pues como aquí podemos ver la distribución mundial que prácticamente afecta quitando América Central y parte del norte y el norte de Sudamérica, prácticamente es una zoonosis mundial. En gris podemos ver las zonas endémicas y en negro se ven las zonas hiperendémicas, como Marruecos, que ahí lo tenemos enfrente, nuestros vecinos a pocos kilómetros. Es una enfermedad hiperendémica y con una prevalencia de aproximadamente 6,5 millones de casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, creo que no ha salido, no se ha grabado en esta versión, pero en España el último informe nacional que se hizo de la enfermedad fue en 2017 y 2018. Y las zonas más endémicas aquí en España tradicionalmente ha sido Castilla, Navarra, zonas que están relacionadas tradicionalmente pues con la cría de animales de granja, ovejas, ganadería y demás. Y bueno, realmente es una enfermedad que nos acompaña desde la antigüedad hasta nuestros días, como vemos a lo largo de los siglos, ya en el Talmud, en el siglo IV después de Cristo, pues ya se hablaba, antes de Cristo se hablaba de estas vesículas que veían que ofrecían a sus dioses sacrificios con vísceras de animales y ya se describían estas vesículas. Y bueno, incluso pues, Hipócrates también pues las definió, fue uno de los primeros en definirlas como una especie de vesícula en el hígado que lo llenaba de agua, porque es verdad que los quistes las vesiculares se terminan llenando de agua y que cuando se rompían pues podían causar la muerte del paciente. Y bueno, este es el ciclo, que tampoco quiero entrar en muchos detalles porque está para todos accesible y lo recordaremos, aunque sea no sonará de haberlo estudiado en varias ocasiones, pero bueno, el caso es que la forma adulta, el gusano adulto, habita en el intestino de los cánidos, del perro, de los coyotes, de todos los animales de este género, y a través de las heces pues expulsa los huevos que se crían dentro de la larva adulta. Los huevos pues pueden infectar desde la tierra hasta alimentos de cultivo, vegetales, y a través de ahí pues también por vía fecal-oral pues pueden infectar pueden ser inoculados tanto en los humanos como en los herbívoros y en los omnívoros. Entonces tanto los herbívoros como las ovejas y los humanos son huéspedes accidentales, son huéspedes intermedios. Entonces los huevos eclosionan hacia otra forma que se llama oncoesfera, que son las que pueden diseminarse a lo largo del organismo, ya como decimos, tanto en los herbívoros, en las ovejas y similares, como en los humanos, y pueden afectar al aparato digestivo, al pulmón, al cerebro,
e incluso pues hasta pueden provocar lesiones óseas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se cierra el ciclo? Si hay perros, fundamentalmente pues que no tengan control, que estén cerca de mataderos o en zonas rurales, pues si comen animales muertos, fundamentalmente pues vuelven a ingerir las hidátides que se han asentado en todas estas zonas, en todos estos órganos, y dentro del animal, del perro, es donde se cierra el ciclo. Digamos, las larvas adultas no están en los humanos. En los humanos solamente están los quistes y las oncoesferas. Y bueno, pues simplemente aquí una imagen. Esto ya son las fases madurativas dentro del perro, cómo van evolucionando hasta la forma del gusano adulto, que aquí en sus úteros se producen los huevos. Esto es una imagen de la Universidad Complutense, que se ve el gusano adulto bastante llamativo. Entonces, para el diagnóstico, aparte de los hallazgos clínicos característicos, pues se debe de contar con la serología y con pruebas de imagen. Pero al final el diagnóstico de certeza, como en tantas otras cosas, pues nos lo va a dar el hallazgo del parásito, o bien en el examen microscópico del fluido del quiste, o en una muestra histológica. Entonces, criterios clínicos que se deben cumplir, o bien una reacción anafiláctica por ruptura espontánea del quiste, o bien una masa quística que dé síntomas y que sea diagnosticada por técnica de imagen, o como en nuestro caso, que sea un quiste diagnosticado de forma incidental. Los quistes pulmonares, como el de nuestro caso, pues generalmente la gran mayoría son asintomáticos, y a partir de los 5 o 6 centímetros pues pueden empezar a dar complicaciones, pueden empezar a dar compresiones en estructuras adyacentes. El nuestro, si recordáis, como hemos visto, era de hasta 9,5 centímetros. La coexistencia de la enfermedad pulmonar y hepática se da solamente en un 6% de los casos, según las diferentes revisiones. Y bueno, la ruptura del quiste, pues la complicación más frecuente realmente y más temida. Se da hasta un 50 o un 80% de los casos, y ya sea espontánea, por traumatismo, por sobreinfección o incluso dentro de la misma cirugía. Una ruptura que comunicara al interior del bronquio daría lugar a expectoración de fluidos con contenido quístico, porque dentro del quiste se van generando como vesículas hijas también, que clásicamente se describen como pellejos de uva, y eso pues sería diagnóstico de la ruptura del quiste. Y ocasionalmente, pues como también sabemos, puede dar un cuadro muy grave de reacción anafiláctica y de neumonía por sobreinfección. Por tanto, criterios diagnósticos aceptados serían, como hemos dicho, lesión característica, una serología positiva, que debería de confirmarse con con 2 métodos diferentes, uno de ellos al menos más específico, que en los niños es un Western blot. Pero el problema también es que, sobre todo en fase inactiva de estos quistes, puede dar resultados negativos hasta en un 40%. Aparte de esto, pues un examen microscópico de la muestra quirúrgica que sea compatible, o directamente pues el diagnóstico anatomopatológico. En nuestro caso hemos dicho que sería un caso posible porque teníamos un criterio epidemiológico por la zona de hiperendemia, y además teníamos una técnica de imagen que era negativa. Para confirmar caso probable, pues además de esto, tendríamos que tener una serología positiva en 2 ocasiones, y un caso confirmado, como hemos dicho, sería ya con un diagnóstico anatomopatológico o microscópico o quirúrgico. Las pruebas de imagen, pues como hemos dicho, la sencillez de una radiografía de tórax pues nos puede ser el método más sencillo y el más útil para un primer screening, porque además puede mostrarnos los diferentes estadios de la lesión. La ecografía, pues además, como hemos visto, es útil para descartar otros diagnósticos, como en el caso del secuestro pulmonar, ver que la lesión no tenga vascularización, y también ir buscando otras localizaciones en el hígado o en los diferentes lugares donde hemos dicho que se puede asentar. Y el TAC, el escáner, también nos sirve para un diagnóstico diferencial y también como un estudio prequirúrgico para delimitar y definir pues todas las relaciones anatómicas y las alteraciones posibles causadas. Entonces, bueno, en el año 2015 la OMS actualizó una clasificación que ya había desde los años 80 por Brunetti, que nos clasifica el quiste en diferentes estadios. Desde unos estadios activos, como sería en nuestro caso,
L1 y L2, que se ven simplemente la lesión con la pared y una arenilla que se llama arenilla eatídica, que sería compatible con lo que se veía en la primera imagen que traían de Marruecos, y son formas activas. Conforme el quiste se va evolucionando, se va desconfigurando, incluso se puede calcificar la pared, y ya eso sería compatible con formas inactivas. Esta es la misma clasificación, pero simplemente la he incluido de esta publicación porque se ve muy bien con estas imágenes ecográficas, como al principio un quiste unilocular y alino con su pared, y poco a poco se va desconfigurando, principio con multivesícula, luego se va desprendiendo la propia pared y poco a poco se va calcificando. Entonces, bueno, esto también va a tener implicaciones terapéuticas, porque aunque no está del todo bien definido, pero se considera como un punto de corte el tamaño de 5 centímetros de diámetro mayor para plantear la cirugía, principalmente en niños. Si tenemos un tamaño menor a 5 centímetros, el tratamiento en principio sería conservador, con albendazol, como hemos dicho, sería haciendo un control ecográfico, y ahí si no evoluciona bien, pues sería cirugía. En quistes, como en este caso, que sean en fase activa, uniloculares o multivesiculares incluso, pues sería la cirugía directamente de elección junto con el tratamiento. Y en los quistes inactivos, sin embargo, que ya vemos que su contenido pues ya es heterogéneo, que se va calcificando, normalmente, si no tiene complicaciones, se va tomando una actitud expectante. Como hemos dicho, para el tratamiento, también por la desatención y la poca prevalencia en nuestros medios de esta enfermedad, pues faltan realmente criterios de unificación entre el tratamiento farmacológico y la cirugía. Hay también multitud de técnicas percutáneas que se nos escapan ahora mismo de nuestro tiempo, y el uso de antiparasitarios, que fundamentalmente el albendazol, como sabemos, el que ha demostrado su mayor eficacia y biodisponibilidad. En casos como el nuestro, con un quiste único no complicado, pues se hace una quistectomía y un capitonaje de la cavidad residual. Sobre todo en niños, evidentemente, se intenta preservar el máximo de tejido pulmonar, porque de no ser así, pues sería casi peor el remedio que la enfermedad. De todas formas, en niños, con la experiencia publicada, pues no suelen requerirse grandes resecciones. Y vamos, en nuestro caso, pues directamente, como ahora veremos, se pudo quitar el quiste y no hubo que hacer ningún tipo de resección de parénquima pulmonar. El albendazol, el tratamiento de elección, ha demostrado su superioridad en el albendazol, porque ha sido más efectivo in vitro y tiene mejor biodisponibilidad. Las dosis, como hemos dicho, entre 10 y 15 miligramos kilo día, en 2 dosis al día. Y sus indicaciones de entrada, pues como en nuestro caso, un paciente asintomático en quistes que sean menos de 5 centímetros, o incluso como profilaxis prequirúrgica en esos que son ya mayores de 5 centímetros, y al menos durante 4 semanas. Esto ha sido en un consenso que ha salido este año de diferentes sociedades aquí en España de cirugía pediátrica, de infectología pediátrica, y se recomienda que ese tratamiento prequirúrgico sea al menos durante 4 semanas, como lo ha sido en este paciente nuestro. Y también pues cuando hay quistes múltiples, que en ese caso, aunque no está estandarizado, pero también se habla de un praziquantel. El tiempo habla de 3 a 6 meses y entre 3 y 6 meses, con un tiempo mínimo de 3 meses. En nuestro paciente, pues ya volviendo, la evolución ha sido buena, una buena tolerancia al albendazol. A las 2 semanas de empezar con el tratamiento, pues acudió a urgencia, refería pues molestias torácicas, un dolor costal inespecífico. Se le hizo una radiografía y una ecografía torácica de control, y no había cambios significativos, pero sí que se veía como el quiste iba evolucionando. Aquí que podemos ver en negrita que ya pues en el interior de la lesión había como un pequeño molde de material ecogénico, que ahora lo veremos en imagen. Para resumir, los controles analíticos que se fueron haciendo sucesivamente antes de la intervención fueron normales, con una función hepática normal, pero sí que se vio una alteración leve de la coagulación. De hecho, antes de la operación pues necesitó una dosis de vitamina K. También tenía una ferropenia. Se hizo un frotis de sangre periférica que fue normal. Tenía las plaquetas también elevadas, se sobreentiende como restante de fase aguda,
Y bueno, pues poco antes de la intervención volvimos a repetir la serología prácticamente a las 3 semanas de la anterior y ya sí que nos vino positivo, ya a un título que hubo seroconversión. Y bueno, ante este control, ante esta alteración leve de la coagulación, pues decidimos realizar otra ecografía hepática pensando que pudiera haber alguna afectación también del hígado, pero no fue así, no se visualizaron quistes. Esto es la ecografía torácica y ya se ve que aquí está más evolucionado con este sexto, esta pared que ya se iba desprendiendo. Se hizo un TAC de tórax el 24 horas antes de la intervención. No se vieron grandes complicaciones, pero bueno, pues sí que ya había telestasia del parénquima pulmonar en diferentes localizaciones, subsegmentarias, pero no había compresiones patológicas ni una desintegración del quiste. Este es el TAC, las 24 horas antes de la intervención, que estaba ya pues comprimiendo, aunque sin clínica, pues las paredes del bronquio pulmonar derecho. La cirugía, como hemos dicho, consistió en una quistectomía. Se infunde una infusión de suero hipertónico antes de extraer la cápsula, precisamente pues para drenar todo ese material y evitar en lo posible que se produzca una reacción anafiláctica a su salida. Estuvo 4 días de UCI, 24 horas intubado y bueno, se pudieron retirar los drenajes sin incidencia. Estas son las imágenes de radiografía de tórax después de la intervención. Esta es una primera y está por lo menos cerca de una semana después. Y la evolución, pues tanto radiológica como clínica, pues fue positiva, ha ido siendo positiva sin más complicaciones. Se mandó contenido del interior del quiste para análisis en microbiología y no se observaron formas de Echinococcus en fresco y el cultivo fue negativo. Y el cultivo para bacterias también. Y ya pues definitivamente en anatomía patológica pues nos dieron el diagnóstico definitivo, se confirmó, aunque ya teníamos además una serología positiva de quiste hidatídico. Y bueno, estas son las imágenes de anatomía patológica que la verdad nos costó un poco conseguirlas y podemos ver que la verdad es que nos recuerda a todos prácticamente a un tejido de un calamar, de una sepia. Se recibe la pared del quiste, es translúcida, es flexible, también como una especie de pellejo de uva gigante y con 9 centímetros de diámetro mayor. Esta imagen para interpretar la imagen microscópica que vamos a ver a continuación, vemos que hay una capa germinal periférica, una capa mejor organizada laminar y cómo en el interior pues, se pueden ir formando estas vesículas de quistes hijos que, bueno, que en nuestro caso pues, no se vieron, a pesar de que se hizo todo el protocolo con todos los cortes necesarios y demás. No se vio la capa germinal, pero sí, como podemos ver, esta capa laminar, organizada, como su nombre indica, en láminas, pero no se pudieron ver quistes hijos. Y bueno, en esta otra preparación sí que podemos ver aquí una infiltración de polimorfonucleares, una reacción inflamatoria. Y bueno, pues simplemente pues considerar este diagnóstico cuando que es fácilmente reconocible, con una posibilidad redondeada, sobre todo si es un hallazgo casual y particularmente pues si procede de zonas endémicas, ya sea sobre todo en nuestro caso pensar siempre en Marruecos, o zonas españolas, zonas rurales con una alta explotación de ganadería, estamos diciendo Extremadura, Castilla, incluso aquí en Andalucía, Navarra. En niños la presentación pulmonar es siempre más frecuente que la hepática y el tratamiento de elección es la combinación del tratamiento quirúrgico con el farmacológico y en la gran mayoría de ellos, afortunadamente, pues se observa una buena respuesta clínica. Se propone un seguimiento de hasta 3 o 5 años posterior para ver que no haya recidiva y bueno, pues este es un poco el contexto que hay que estar un poco alerta, aunque sea raro. Y poco más, estas imágenes de esta mañana, pues después de los terremotos de anoche, que bueno, de aquí de Granada, que un poco simboliza que estamos todavía en esta oscuridad con todo lo que estamos viviendo de la pandemia, pero bueno, con esas primeras luces entre estos nubarrones que van asomando y confiamos que pronto pues veamos de alguna manera un nuevo amanecer. Y poco más, como veis tampoco tenía grandes
dilemas de diagnóstico diferencial, pero es verdad que es muy llamativo y realmente da la sensación por las prevalencias de que es una enfermedad de alguna manera desatendida y que hay un infradiagnóstico, probablemente en población inmigrante que convive entre nosotros. Y poco más, ya pues cualquier cosa que, no sé si habéis tenido alguna experiencia o incluso con lo que hemos planteado con los diagnósticos diferenciales o con algún caso que haya dado alguna complicación. Sí, nosotros tuvimos un caso muy similar en Huerca Lovera hace unos cuantos años, de un niño preadolescente también con una masa que primeramente se trasladó pensando que era un neuroblastoma. Cuando se hizo la cirugía y se vio que era una hidatidosis, era también muy grande. El error que fue que los neumólogos lo que hicieron fue hacer tratamiento médico solo y no lo mandaron a cirugía. El niño volvió a nuestro hospital, ya con clínica más importante y tal, y entonces, bueno, entre idas y venidas que nos enteraban, pudimos contactar con cirugía torácica en Granada para indicar la cirugía. Y hasta que en el interín de que estaba en lista de espera para la cirugía, el niño rompió el quiste, hizo una vómica. Una vómica es el vómito de quiste, ¿no? Eso es lo que en Argentina lo estudiamos porque hay mucho. En Argentina hay mucha prevalencia. Y sí, en Argentina hay mucha prevalencia, inclusive en cirugía de tercero, era todo cirugía de quiste hidatídico. Hay muchas escuelas y verás que muchas técnicas quirúrgicas tienen nombre argentino. Argentina, Chile, Uruguay. Ahí mandé el artículo que hiciste referencia de Chile, que es muy bueno ese artículo. Y en la vómica es el vómito del quiste y es como una clara de un huevo pasado por agua. Lo ves, ¿no? El niño, y puede ser una reacción anafiláctica. Bueno, al final el niño se pudo mandar, se operó y estuvo bien posteriormente, ¿no? Es importante lo que has recalcado, el tratamiento con albendazol antes de la cirugía para evitar que si se rompe dentro de la cirugía haga una reacción anafiláctica y no intentar bajo ningún concepto hacer una punción ni nada para estudiarlo porque lo rompes. Hay técnicas percutáneas, pasa que ahora ya se usan menos, pero sí las estudiamos en cirugía de marsupialización, de secar el quiste, de esto. Los cirujanos argentinos tenían en eso ya mucha experiencia, ¿no? Y tal, pero bueno, pudiendo hacer la quistectomía entera sin romperlo, eso es lo ideal, sobre todo si no tiene experiencia. Pero sí, es un diagnóstico que hay que tener en cuenta, ¿no? De origen marroquí, nuestro niño era marroquí, pero también de Argentina, Uruguay y Chile también hay, sobre todo si son de zonas rurales, ¿no? Y está muy interesante y muy bien presentado, Álvaro, gracias. Las grandes series es verdad que son de allí de Sudamérica. Sí. Y los estudios, ¿no? Los uruguayos, los chilenos, los argentinos, sí hay mucho, vamos, eso era un clásico en la carrera, ¿no? Aquí tenemos que acostumbrar a vernos porque sí, en Marruecos es una zona bastante endémica, ¿no? Están ahí en zonas rurales con perros que comen ganado que ha muerto, que no está controlado. Aquí quizás menos porque está más controlado el ganado, pero ahí viven en unas condiciones de higiene un poco, sobre todo si vienen del campo, más deficientes, ¿sabes? Vale. Pues gracias, Betis. No, No sé aquí. si Juan Luis, que lo conoce también, lo está Sí, siguiendo. bueno, yo pues lo primero quería pues felicitar a Álvaro y sobre todo pues nada, pues, contaros pues por qué hemos elegido este caso. Pues, un poco porque era el que teníamos cuando decidimos hacer esta sesión, pues dijimos, pues el que teníamos entre manos, ¿no? Y, bueno, pues para no darle vuelta y pues como dice Álvaro, pues no es, el diagnóstico diferencial es fácil, pero precisamente por lo inusual, pues nos pareció interesante, ¿no? Como cosas así que yo también quería preguntaros, porque yo estaba revisando, no tenía tampoco gran experiencia, pero el tratamiento con albendazol, que tampoco en las publicaciones que he visto deja muy claro después de la cirugía cuánto tiempo mantenerla. En una publicación, no recuerdo cuál, decía entre 1 y 6 meses, con lo cual entre 1 y 6 meses yo le he puesto 3 meses, por aquello de, bueno, vigilando también la función hepática y si hay complicaciones, pero no sé si alguno me puede indicar algo más sobre el tratamiento.
Hombre, si el quiste era único, ¿no? Es cierto, ¿no? Lo que decía Álvaro, que no se suele asociar. En los adultos sí se ven asociados, son más frecuentes los hepáticos y tal, pero pues sí, vigilando, sí. También se puede, la serología sirve para ver cómo va la evolución, los controles de titulación, ¿no? Aquí se hace el ISA y Western blot. Nosotros en mi época en Argentina hacíamos el arco 5, ¿no? Que era la que se usaba antiguamente, ¿no? El arco 5 de Capron. Sí, el arco 5. Eso es pregunta de Mira en Argentina. La inmunoelectroforesis, vale. Y hace hemaglutinación, está hablando hoy con los microbiólogos, y bueno, pues también depende, los resultados son variables, o sea, la positividad según la exposición antigénica. Por eso al principio era negativo a pesar de tenerlo y después pues se positivizó. Y pues también eso depende si hay, te sirve sobre todo, me han dicho, para controlar si hay escape al exterior y eso pues también positiviza, hace aumentar los títulos. Una cosa que me resultó significativa, la evolución posterior posquirúrgica. El primer niño tuvo una cirugía que en principio fue complicada, por eso no tenemos fotos de la intervención, porque en un momento determinado empezó a sangrar, tuvo un problema de oxigenación y bueno, pues hubo cierto compromiso en la intervención, y posteriormente, cosa que yo no sabía, pues con la solución hipertónica el niño hizo una hipernatremia tremenda, ¿no? Que necesita cuidados intensivos, no solamente por el aspecto respiratorio, sino por metabólico. No sé si llegó a tener 150 o 160 de sodio en sangre con la irrigación de suero hipertónico. O sea, que se carga a los escoles y a poco que te descuide al paciente. Yo he tenido 2 casos de también niños marroquíes, y hace ya unos años. Y uno tenía solamente pulmonar, y otro tenía también hepático. Y hoy voy a hacer una pregunta. La clasificación ecográfica, yo por lo menos que esto hace unos años, la clasificación ecográfica se refería siempre a quistes hepáticos. Sí. Y los radiólogos, cuando yo iba a decirle, bueno, y en pulmonar, y no encontramos nada que se refiriera, es decir, para saber si el quiste estaba activo o inactivo, y no, porque las imágenes parece que podían variar. Es decir, entonces, parece que esa clasificación es ecográfica, pero hepática. Sí, no sé Miguel, si porque si ves en el artículo el chileno, el que hizo referencia a Álvaro y que puse en el chat, ellos, porque en los hepáticos, según el tamaño, pueden hacer un tratamiento conservador y solo con albendazol. Lo que pasa es que si es pulmonar y es más de 5 centímetros, el tratamiento es quirúrgico siempre, porque el riesgo de que se rompa el pulmón y haga una reacción anafiláctica es muy grande, ¿sabes? Y entonces sí, yo también eso lo busqué, ¿no? La clasificación ecográfica, también que cuando se han hecho, bueno, ahora que hay más ecografía pulmonar y tal, pues quizás pueda haber una pulmonar, ¿no? Pero se basa en... Pero son las clasificaciones ecográficas son de los hepáticos, porque lo hepático, según el tipo de quiste, si es activo o inactivo, y el tamaño, te hace un tratamiento más conservador. Pero en pulmón, si es más de 5 centímetros, el tratamiento es quirúrgico siempre, con el mes previo de albendazol siempre. Nosotros, de los 2 que tuvimos, uno es el nuestro, uno será el que mandamos nosotros. Pues no lo sé ya, no recuerdo. Hace unos años, sí. Lo que pasa es que lo vieron los neumólogos, lo vio Pepe en su momento y le pusieron solo el albendazol, no plantearon una cirugía. Pues, entonces son otros, porque ese lo llevé yo, entonces otro. No lo sé ya puede ser que me... No lo sé. Yo sé que uno de ellos se operó, uno que tenía un quiste grande, y otro tenía múltiples quistes pulmonares más pequeños y hepáticos, y ese con albendazol fue bien. Claro. No, este que yo digo era un quiste grande, muy parecido al caso al de aquí, y al final logramos mandarlo a... Ese otro caso, entonces. Y otra cosa, creo, si no recuerdo mal, cuando hay sospecha de que se rompe, hay una hipereosinofilia muy importante. Cuando hay duda de que pueda ser, se hace uno eosinófilo, y creo que hay, ¿no? Es una de las que te ayudan a sospechar que se ha roto. Vamos, bueno, nuestro paciente, que como hemos visto que no estaba roto ni nada, pero es verdad que tampoco no tenía los eosinófilos altos, y bueno, lo que decía de la clasificación, es verdad que aunque
aunque inicialmente se creó a partir de lesiones hepáticas, pero bueno, como decía Leticia, que también en su momento, cuando se inició en los años 80, la ecografía pulmonar no estaba desarrollada, pero de alguna manera lo toman como referencia para ver la evolución del quiste, aunque sean pulmonares en niños, aunque no se quede centrada estrictamente en la clasificación, pero para ver si es activo, si no, Claro. la progresión es muy similar. Lo que pasa es que los radiólogos quizás también tienen poca experiencia, porque yo por lo menos los míos, cuando yo fui a decirle, bueno, a ver, ¿en qué estadio? Pues no sabían. Es que es pulmonar, entonces claro, se quedaron un poco. Claro, ¿Sabes qué pasa, Miguel? Que en Huércal teníamos 2 radiólogos argentinos. Ah, bueno. Estaba ahí un equipo allí, entonces Y ahí íbamos, entre los radiólogos argentinos y el pediatra argentino, pues ya íbamos Joder, muy pues cerca. tenéis tomado el hospital de Huercalovera, macho. Ya no, yo ya me fui, ya lo he dejado libre. Álvaro, una pregunta que quería hacerte, el caso muy chulo. ¿Combinación con praziquantel en algún caso está indicado en quiste hidatídico? Lo que hablan sobre todo, con un último consenso ahora que ha salido de 2020, que os comentaba de la Sociedad Española de Cirugía, incluso de Infectología Pediátrica, el caso es que no está estandarizado, pero cuando se ha utilizado sobre todo es cuando hay una infección diseminada, pues por ejemplo el caso que comentaba Miguel de lesiones hepáticas con pulmonares, incluso cerebrales, o que no tenga buena evolución, que sea un quiste complicado. Pero lo malo es que eso, no hay una dosis estandarizada ni unas indicaciones claras, pero sí que cuando son casos complicados, con una diseminación sistémica importante, pues lo suelen poner de entrada. Sobre todo las experiencias son pues de las series publicadas con más pacientes en América del Sur, pero hoy en día sí que por lo menos el consenso lo que indica es eso. Pero parece que no hay mucha experiencia tampoco, aquí por lo menos, de la combinación. Vale. ¿Caso diseminado o múltiple, no? ¿O caso múltiple? Sí. Que de hecho el praziquantel es lo que se le da también a los animales, a los perros, para ir tratándolos. Disculpad si está un poco espeso, porque la verdad con el tema de los terremotos anoche no conseguí dormir nada. Y estoy un poco en otra dimensión, pero bueno, en tu caso, espero que lo hayáis disfrutado las imágenes, porque de verdad que son llamativas y el caso... Pues sí, las imágenes son muy chulas. Y ya está. Y nada, la pena es que eso que no pudimos grabarlo, la intervención, pero en fin, por dificultades clínicas. Una pregunta que se me ocurre, ¿estaría indicado a los hermanos, por ejemplo, aunque estén asintomáticos, hacerle un tórax mínimo o no? No, pregunto, no sé, se me ha ocurrido. Indicación yo no he visto, pero sería interesante realmente, porque el hábitat de exposición ha sido el mismo. Claro. Entonces realmente... Por sentido común, si a este se la hicieron, pues porque le tenían que hacer para darle el visado a España, pues a los hermanos con más motivos. Pero, ¿este tenía hermanos, Álvaro? No tenía hermanos. Bueno, vale. Pero yo creo que Hombre, son de evolución muy lenta, entonces son niños grandes, ya son escolares y tal. Quizás un lactante no lo va a saber así, esto es de evolución muy lenta, ¿no? Y después, claro. o sea que lo va a saber, pero sí, hombre, si tiene hermanos grandes y tal, pues sí, no estaría de más. Sí. Muy bien. Álvaro, pues no le pidieron la radiografía para el visado porque ya habrían visto otro antes. Claro. Probablemente. No lo sé si está en el protocolo de niño inmigrante una placa. Yo tampoco, pero no deja de ser curioso. Que nosotros aquí intentamos no radiar a los niños y todo eso, y allí pues para que te dé el visado te hace una radiografía. Es cierto que como pasaba aquí hace tiempo, nosotros de pequeños nos hacían radiografías por aquello de la tuberculosis con frecuencia. La radiografía no, la otra, La otra sí. La pantalla, sí. Estáis revelando la edad, ¿eh? Yo que vosotros me quedaría calladico. Muy bien. Bueno, yo tuve una vecejitis, o sea que no lo puedo esconder. Yo tengo una BCG puesta como buena sudaca. Sí.
Bueno, compañeros, ¿alguna cosilla más? Pues nada, gracias. Un abrazo muy grande.